encontramos hoy reunidos para, después de un estudio investigativo que hemos hecho y después de escuchar la rendición de cuentas que nos diera el Ministerio de la Alimentación en meses pasados ante la Asamblea Nacional, y luego sobre todo de escuchar que el gobierno nacional se jacta de ser un gobierno que se interesa por la soberanía nacional, por la soberanía alimentaria de su pueblo, nos encontramos que ese discurso dista mucho de lo que es la realidad actual. En consecuencia, cuando analizamos cifras como estas, donde vemos que un 77,8%, vale decir casi un 80% de los recursos que se usan para invertirlos en la compra de alimentos para el pueblo venezolano, en vez de invertirlos en Venezuela, en vez de invertir en eso en productos nacionales, nos damos cuenta que esta cifra, que casi alcanza un 80%, es invertida y es pagada a gobiernos extranjeros. Esto no puede ser posible cuando nosotros tenemos aquí productores, cuando tenemos ganaderos y cuando tenemos un pueblo venezolano que pide que se invierta en Venezuela. De manera que cuando revisamos las cifras y revisamos los alimentos en cualquier mercado y sobre todo en los mercados socialistas, nos encontramos que esta es la realidad. Productos no hechos en Venezuela, dinero del venezolano que se queda en otros países, que se queda en las cadenas de distribución de otros países, y en Venezuela lamentablemente la inversión es poca. En la próxima lámina también observamos, y todo esto sin inventarlo, estas son cifras dadas de acuerdo a lo que fue la rendición de cuentas del Ministerio de la Alimentación en la Asamblea Nacional. Estas no son cifras de Primero Justicia, estas no son cifras de Flavia Martínez. Aquí en estas cifras podemos encontrar también una gran cantidad de alimentos importados por Venezuela durante el año 2010 y que forman parte de lo que es la alimentación primordial del venezolano. Hablamos de aceite. Se importaron, miren, más de 102.500 toneladas de aceite por un monto de 340 millones de bolívares. En el tema de la leche en polvo es alarmante. El 100% de la leche en Venezuela es importada, es traída de otros países. Y las cantidades destinadas han sido 115.911 toneladas importadas por un monto aproximado de 1,1 millardos de bolívares. Esto es lo que realmente nosotros queremos de verdad llamar la atención del gobierno y pedirle, por favor, al presidente de la República que se cambien las políticas alimentarias y que se destine esta inversión aquí en Venezuela, porque primero somos los venezolanos. En esta lámina podemos ver cuál es nuestra realidad. Esta es la realidad, este es el famoso pabellón venezolano. Ya ni siquiera lo podemos llamar el pabellón venezolano, lo vamos a tener que llamar el pabellón importado, porque todos los alimentos que componen el famoso pabellón venezolano, que es nuestro plato típico nacional, son importados. Por ejemplo, las caraotas negras en un 70% son importadas, vale decir que esa inversión se queda en otros países. ¿Qué pasa? Lo mismo con el arroz. En un 51% todo eso se importa y no se invierte aquí. El caso de la carne. El 58% de la carne en Venezuela es importada de otros países como Nicaragua y Argentina. Vale decir que ya ni siquiera podemos, si seguimos revisando en base a otros alimentos, ya ni siquiera podemos decir que el desayuno de un venezolano, que es una arepa con su café con leche, tampoco es un desayuno criollo. Porque si analizamos rubro por rubro los alimentos que lo componen, nos damos cuenta pues que la leche en un 100% se importa a otros países. Asimismo el azúcar, el maíz y el café. Entonces, ¿qué se produce en Venezuela? Ese es el llamado que hacemos nosotros aquí. ¿Por qué en vez de tener esta política, digamos, de persecución hacia lo que es la inversión nacional privada, la empresa privada, en vez de estar expropiando, por qué no se invierte aquí en Venezuela? Para ello, desde Primero Justicia, nosotros seguimos impulsando y solicitando y haciendo un exhorto para que se apruebe ante la Asamblea Nacional la ley del impulso a la producción nacional. Un proyecto de ley que presentan nuestros diputados justicieros y donde garantizamos que va a haber realmente una justa aplicación de lo que es la inversión hacia el sector nacional, una justa dignificación de lo que son nuestros productores y que se acabe de una vez por todas esta separación que existe entre el gobierno y su productor nacional. De todas formas, aquí, propositivos como siempre, les pedimos de verdad, con un exhorto, que se invierta primero en Venezuela, que estos recursos que dejamos en la cadena de distribución de otros países del exterior se queden en nuestro país y dejemos de comer alimentos no hechos en Venezuela y de una vez por todas tengamos más productos, más variación de productos venezolanos y obviamente mejor calidad de vida.